Entonces, eso lo dejó pasar por alto el gobierno federal. Y mientras las mujeres se movilizaban libremente, ¿verdad?, por el campo, por todas partes, llevando armamento, pues era difícil terminar con la rebelión. De ahí de esa ayuda salieron siempre, y sobre todo en esa época, y posteriormente también muchos hombres emigrando hacia Tijuana, hacia la frontera con los Estados Unidos, para buscar trabajo como braceros, que era por lo menos más seguro, ¿no? Muchos. La mayor parte de la población de Tijuana y Mexicali es de Jalisco. Es de esa zona de Jalisco, precisamente. De Jalisco. Bien, quedamos entonces en que en principio su familia era una familia acomodada, aunque perdió sus bienes en esa revolución. En los primeros meses de esa revolución usted sufrió una pérdida terrible para un niño, que fue la de su padre, ¿no? Sí. Fue mi abuelo y mi padre, los dos. Los dos murieron en esa misma época. Fueron dos golpes tremendos, ¿no? Sí. Y enseguida murió mi madre, a pocos años también. Después murió su madre. Usted estaba estudiando para entonces en las monjas josefinas de Guadalajara. Con las monjas josefinas de San Gabriel. De San Gabriel. Pero precisamente cuando vino la rebelión cristera, clausuraron los colegios, entonces nosotros nos fuimos a Guadalajara. A la muerte de sus padres, prácticamente usted se quedó con casi ningún pariente próximo que pudiera realmente tener la responsabilidad de cuidarse de usted. Pues con una abuela nada más. Con una abuela. Sí. Y entonces parece ser que tuvo que vivir durante un largo tiempo en un orfanato. En un orfanatorio, efectivamente. De ese orfanatorio, según usted ha confesado algunas veces, los recuerdos que tiene no son precisamente gratos. No. Usted ha dicho que era como un correccional. Era una correccional. ¿Sí? Era el único orfanatorio que existía en Guadalajara, y a los ricos de Guadalajara los internaban allí como cárcel correccional. Nosotros que no éramos allí, veníamos de los pueblos, pues lo tomábamos todo como cosa natural, ¿no? Pero para muchas personas, sobre todo hijos de gente pudiente de Guadalajara, la forma de castigar a los hijos era metiéndolos a ese orfanatorio. A ver si los enderezaban, ¿no? Sí. ¿Y en realidad usted cree que enderezaban algo ahí o...? Sí, era terrible, ¿sí? La disciplina, el sistema era carcelario, se puede decir. Ahí, entre otras cosas, ¿qué recuerda usted que verdaderamente haya aprendido, que tenga que agradecer a esos años un tanto tristes? Bueno, lo único que aprendí fue a deprimirme, ¿no? Fue una de las épocas en que me encontré yo más solo, ¿no? Y en donde conseguí un estado depresivo que todavía no se me puede curar, ¿no? Todavía no ha logrado usted remontarlo del todo. Exactamente, sí. ¿Y usted cree que arranca exactamente de esos años críticos? Sí, yo sí lo creo, porque fueron años difíciles. Antes de eso usted era un niño abierto y alegre, como todos los niños, por lo general. Niños, sí. Y allí me aplacaron bastante. Sobre todo nos enemistábamos, había pandillas de muchachos que unos a otros nos hacíamos la vida pesada, ¿no? La verdad es que usted tiene un cierto y raro prestigio de hombre muy escéptico con respecto a las gentes, de hombre más bien tímido, introvertido, de hombre reacio a enfrentarse con el público, con los halagos, con el aplauso, incluso con los fans que pueden estar diciéndole lo mucho que le admiran. ¿Ese sentimiento también arranca más o menos de esa época, o usted cree que estaba ya, en fin, en sus genes, en su carácter? Yo creo que era cosa de carácter. Era cosa de carácter. Sí. Sí, porque el pánico que lo tengo yo a la multitud, a la gente, es una cosa natural, ¿no? Congénita, quizá. ¿Usted es más feliz en la soledad? Exacto. He aprendido a vivir con la soledad. La cultiva usted como si fuera su más preciosa flor, o un gran amor. Dígame, maestro, además de la soledad, usted tiene sin duda en esa soledad
una serie de personajes que le rodean. Yo estoy seguro de que usted tiene sus fantasmas más o menos vivos o muertos con los cuales usted mantiene una especie de diálogo constante, que acaso sean esos personajes que usted ha arrancado de la realidad de su pueblo. La preocupación que siente usted en general por el hombre y por la violencia en la que el hombre tiene, en el estado de violencia en que el hombre tiene que vivir siempre, está constante en toda su obra. Sí, efectivamente, pero es una violencia y un medio de vivir, se puede decir, creado, imaginado. No he conocido yo gente violenta, ¿No? No he vivido tampoco fuera de esos años, primeros años de la cristiada, no he vivido en una zona agitada. Casi se puede decir que en los primeros años en que vino la rebelión, todas estas cosas, pues yo salí de allí, ¿no? Entonces, siempre más o menos hubo apaciguamiento en los lugares donde yo estuve. Eran lugares tranquilos. Pero el hombre no lo era. El hombre traía ya una violencia retardada, como dijéramos, ¿no? Era de chispa retardada. Era un hombre que podía surgirle la violencia en cualquier instante. Y es que traían todavía los resabios de la revolución, venían con ese impulso, les había dejado la revolución, y aún querían ellos seguir. Les había gustado, pues, les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación, la violencia. Y traían el impulso. Entonces se encontraba uno con hombre aparentemente pacífica, con personas que no aparentaban ninguna maldad, pero por dentro eran asesinos. Eran gente que había vivido pues muchas vidas, con una larga trayectoria de crímenes detrás de ellos. Y es impresionante conocer a esta gente, que de pronto la considera uno pacífica, tranquila, apacible, como decía antes, y de pronto sabe que detrás de él hay una historia muy grande de violencia, ¿no? Entonces esos personajes se me han grabado y los he tenido que recrear, no pintar como ellos eran, sino que he tenido que revivirlos de alguna forma, imaginándolos como yo hubiera querido que fueran. Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. La realidad es solo el punto de partida y después hay una recreación total. Total, sí. Lo único que hay de real es la ubicación. Ubicando el personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no? Y después tengo que inventarle también el modo de hablar, de expresarse, porque ellos no se expresan así.